buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 13. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. La ondulación de la carne, que comenzaba a transformarse en algo parecido a una extremidad, se detuvo cuando Shirou devolvió la lanza maldita a la realidad. Había notado que la bestia estaba relativamente inmóvil, pero mantuvo la guardia alta a pesar de todo. A la primera señal de la regeneración, había devuelto la existencia a Gaewide. Al hacerlo, se impidió que las heridas que habían intentado volver a crecer lo hicieran. ¿Crees que eso fue un niño sabio?, preguntó Aizawa desde cerca, agarrándose el brazo dañado. Diciéndoles cómo funcionaba tu arma. Habían visto en qué se había convertido esta cosa debido a Gaewide, habrían llegado a una conclusión similar por su cuenta, explicó Shirou mientras clavaba la punta de la lanza profundamente en el suelo. Así que los estabas ayudando entonces, declaró Aizawa. No, solo les estaba dando una razón para temerme. Aizawa no pudo evitar que los cabellos en la parte posterior de su cabeza se erizaran ante las palabras de Shirou. Sabía que varios héroes habían luchado para capturarlo incluso antes de que comenzara el periodo escolar y, al haber visto su exhibición e incluso haber luchado a su lado, era fácil entender cómo habían luchado. Tuvimos suerte en este caso, dijo Shirou cuando se abrieron las puertas principales. All Might condujo al personal médico al edificio, así como a varios héroes. Este tipo aquí estaba destinado a ser su forma de acabar con él. Simplemente no se dieron cuenta de que me habían encontrado. Una vez más, Aizawa no pudo evitar los escalofríos que se extendieron por su cuerpo. Había sentido de primera mano la fuerza que poseía este monstruo, y estaba muy claro que sus habilidades regenerativas eran algo extraordinario. Sin embargo, durante la pelea, cuando no pudo volver a hacer crecer su miembro, se detuvo, casi confundido acerca de por qué algo no iba como debería. ¿Podría la fuerza increíble y la capacidad de regenerar extremidades haber sido suficientes para derrotar a All Might? Era difícil saberlo y estaba agradecido de no tener que presenciar tal choque. Así que estás diciendo que eres más fuerte que All Might. No lo sé, dijo Shirou encogiéndose de hombros. Sé que terminé siendo un mejor partido contra alguien que fue traído aquí para absorber golpe tras golpe de un hombre con gran fuerza. Daño en total antes de llegar a su límite, por lo tanto, no hacer todo lo posible. Para cuando se dieron cuenta del peligro en el que se encontraban, todo había terminado. Aizawa agudizó sus ojos mientras miraba al chico frente a él, aunque casi parecía como si estuviera mirando a un resistente veterano de batalla. Incluso la forma en que acababa de analizar la pelea con la criatura que residía cerca de donde estaban parados era más de lo que algunos héroes completaron en sus informes oficiales. Desafortunadamente, eso no le dio muchos detalles sobre lo que Shirou era realmente capaz de hacer en el gran esquema de las cosas. Haber sido capaz de bloquear un golpe que teóricamente rompía huesos era algo que ningún adolescente normal había sido capaz de hacer, sin mencionar reaccionar a tiempo en primer lugar. La capacidad de desmontar sistemáticamente a su oponente sin pensarlo dos veces era preocupante, pero no iba a criticar eso ahora. Además, y no iba a decir esto en voz alta, sintió que el adolescente había estado haciendo una especie de experimento con respecto a la criatura que todavía respiraba a pesar del daño que había recibido. Aparentemente, Shirou había estado probando el tiempo que le tomó a la bestia regenerarse y posiblemente averiguando si las lesiones se recuperaron al mismo tiempo o si hubo un retraso debido a la cantidad de lesiones sufridas. Eran pensamientos aterradores pero que tenía que mantener en el fondo de su mente bajo la posibilidad de ser verdad. Por ahora, necesitaba informar exactamente lo que había sucedido. Mira, no es tu culpa, dijo Hiro mientras frotaba la espalda de Momo. Los dos más Kaminari habían regresado del espacio en el que habían sido teletransportados todavía conmocionados por los acontecimientos que habían tenido lugar. Kaminari en un sentido más literal que las dos mujeres, pero ese era un tema diferente. Lo habían hecho bien en la situación en la que se encontraban, rodeados por la oposición y poder derrotar a la mayoría de los que se oponían a ellos no fue una tarea fácil.
Fue desafortunado que uno de los enemigos pudiera superar el ataque generalizado de Kaminari y tomar al niño como rehén, casi dispuesto a matar al niño si los dos no estaban dispuestos a cooperar. Eso, por supuesto, había cambiado por completo cuando su visión periférica había visto su boleto de salida de la academia con solo otro individuo dejándolo efectivamente varado. Con Olmig parado en la puerta y su liderazgo habiendo huido activamente de la escena, pensó que era prudente aprovechar esta oportunidad para rendirse y esperar que al hacerlo pasaría menos tiempo en prisión por sus acciones. Sin embargo, saber que todos los demás grupos que habían sido atacados por villanos habían logrado superar sus respectivos obstáculos sin mostrar ninguna derrota había dejado un sabor amargo en la boca de Yaoyorozu. Si eso no fuera suficientemente malo, rápidamente se corrió la voz sobre por qué los individuos más peligrosos se habían retirado cuando lo habían hecho. Si hubiera sido la llegada del héroe número 1, ella habría sido más comprensiva con la situación. Sin embargo, aprender que fue obra del individuo que había guiado con éxito a su equipo a la victoria a través de condiciones infernales, sin embargo, tuvo éxito donde muchos otros habrían fracasado el día anterior. Emi Yashiro. No era como si ella no supiera que él era hábil. Lejos de ahí. Sin embargo, no tenía idea de qué tan lejos estaba la brecha. Una parte de ella había creído que todas las imágenes que había visto de héroes enfrentándose a Shirou y su cómplice habían mostrado a los héroes de una buena manera. Eran héroes profesionales y, como tales, había creído voluntariamente que habían estado tirando golpes contra personas que estaban en medio de un área llena de gente. Aparentemente estaba equivocada en sus creencias. Ahora entendía completamente que los héroes no se habían andado con rodeos. Shirou y, según todos los informes, su compañero, eran increíblemente poderosos. No había dos formas de verlo. ¿Cómo fue? Dijo en voz baja, casi inaudible debido a la cantidad de gente a su alrededor. Hacer que él te guíe. Hiro se encontró inclinándose hacia atrás, su mirada moviéndose hacia el techo. Fue raro, dijo con un suspiro. ¿Conoces ese sentimiento, cuando todos tienen fe en ti pero sientes que en el fondo no puedes estar a la altura de sus expectativas? Shirou nos hizo creer que no solo podíamos estar a la altura de esas expectativas, sino superarlas. Quiero decir, me dijo que peleara con Tokoyami de frente, plenamente consciente de que yo era el líder del equipo y que si fallaba significaba que el equipo estaba fuera. Me dio consejos, señaló algunos ataques inminentes que debería haber tenido en cuenta y me ayudó a guiarme victoria y sin él, dudo que hubiera pensado que podría vencer a Tokoyami. Así que, él te dio fe, en ti mismo. Resumió Yaoyorozu, sin saber si lo que estaba diciendo era correcto. Sí, dijo Hiro mientras se encontraba jugando con el gato que colgaba de su oreja izquierda. Podría haber hecho algo de eso sin él, lo dudo. Todos nosotros, creo que mejoramos simplemente estando cerca de él, ayudándonos y creyendo en nosotros. Creer en ti mismo, dijo Momo como si estuviera atrapado en un trance. Hiro optó por no continuar ya que personal vino a ver cómo estaban por lo que parecía la segunda vez más que necesaria. Shirou observó cómo el gigante de una criatura estaba envuelto en lazos supuestamente irrompibles. Honestamente, dudaba seriamente que las restricciones tuvieran algún efecto en Berserker, pero eso era un pensamiento para otro momento. Recibió el sutil movimiento de cabeza de un oficial cercano, indicándole a Shirou que sacara a Gaewide de esta llanura de existencia una vez más. Mientras lo hacía, comenzó a contar internamente los segundos que pasaban antes de que la criatura pudiera tener extremidades completamente desarrolladas una vez más. A pesar de estar físicamente en su apogeo, la bestia no hizo ningún esfuerzo por resistir su captura, casi se somete a las fuerzas del orden cuando se colocaron más restricciones en las extremidades recién adquiridas. El cerebro expuesto le dio a Shirou la inquietante sensación de que la criatura que tenía delante estaba siendo controlada, o al menos lo había sido mientras se desarrollaba la invasión. Si estaba siendo controlado, eso significaba que alguien lo estaba controlando, lo que desafortunadamente significaba que había una mente maestra. Shirou se rompió por su momento de concentración cuando sintió una presencia detrás de él. Girando lentamente, se encontró mirando la forma de Midoriya, el chico casi luchando por mantener la compostura.
Shirou podía entender por qué, sin duda, se habían difundido rumores basados en el hecho muy cierto de que había desmembrado algo que la asociación que los había atacado creía que podía matar a All Might. En cuanto a Midoriya, el pequeño muchacho estaba haciendo todo lo posible para mantener la cabeza fuerte, especialmente después de lo que acababa de ocurrir. Él, Azuyi y Mineta se habían encontrado en una batalla contra los números antes de ser capaces de cambiar la situación a su favor. Eso también significaba que habían regresado a tiempo para ver una parte de la pelea que había tenido lugar. ¿Podrías entrenarme? La pregunta fue lenta y de mal ritmo considerando el contexto. Midoriya no estaba seguro de cómo hacer dicha pregunta sin insultar directamente a All Might. El héroe número 1 había puesto tanto tiempo y esfuerzo en ayudarlo a ingresar a la prestigiosa academia en primer lugar que se sentía como si estuviera rompiendo una promesa tácita. Dicho esto, sin embargo, All Might seguía siendo un héroe profesional, además de un maestro. Hubo un tiempo mínimo en el que podría obtener una sesión de entrenamiento 1 a 1 con el héroe principal, así que tuvo que buscar en otra parte. Pregúntame de nuevo, correctamente, instruyó Shirou. Midoriya tragó un nudo que se había formado en su garganta antes de ponerse rígido, tanto física como mentalmente. ¿Podrías entrenarme?, repitió, la determinación resonando en su voz. No. La conmoción recorrió el sistema de Midoriya mientras permanecía allí desconcertado, sin esperar que lo apagaran de esa manera. Sabía que había sido una posibilidad remota, pero no había pensado que no había tenido ninguna posibilidad. ¿Por qué? Sorprendentemente, no fue Midoriya quien habló. Más bien había sido Yaoyorozu, la adolescente que había visto a su compañero de cabello verde dirigirse hacia Shirou y con las palabras de Hiro resonando en sus oídos, había elegido acercarse también. Sin embargo, parecía que ella no era la única. En grupos de 2 y 3, la clase 1, se encontró de pie frente a Shiro con 2 excepciones de Todoroki y Bakugo. De alguna manera, no fue una sorpresa para ninguno de los asistentes. ¿Por qué no le enseñas? ¿O nos enseñas a nosotros?, preguntó Momo, encontrando su voz. No importa que seamos estudiantes, los villanos se nos acercaron en nuestra escuela y nos atacaron. Nuestros maestros hicieron lo que pudieron pero... Entonces deja que te enseñen, interrumpió Shirou, apuntando con el pulgar hacia donde estaban congregados los héroes profesionales. Un par de ellos tuvieron la gran idea de parecer molestos por el hecho de que sus alumnos no tenían fe en ellos, más aún Midnight, que estaba haciendo un puchero al pensar que los adolescentes no querían que ella les enseñara. Desafortunadamente, eso pareció animar a la multitud más de lo que debería. Entonces, ¿cómo aprendiste?, preguntó Kirishima, sus manos apretadas en puños. ¿No puedes al menos decirnos cómo aprendiste? Luché, dijo Shirou, recordando el entrenamiento que había realizado contra Saber. Luché contra alguien mucho más fuerte que yo, una y otra vez, una y otra vez. Cada vez que me caía, me volvía a levantar. Si querías que te entrenara, te derribaría, una y otra vez sin dudarlo. Si pudiste durar un segundo más en tu pelea final que en la primera, entonces felicidades por tu progreso exitoso. No tuve el lujo del tiempo de mi lado para ganar fuerza y solo tuve esa opción por desesperación y necesidad. Sin él, no hay duda de que no estaría aquí ahora mismo. Sus palabras flotaron en el aire y pudo ver que algunos de los estudiantes aún contemplaban la idea de entrenar con él, al menos durante una sola sesión. Pasando sus dedos por su cabello, Shirou permitió que un suspiro escapara de sus labios. Si realmente quieres entrenar conmigo, dijo lentamente, esperando no arrepentirse de la decisión que estaba a punto de tomar. Encuéntrame en el gimnasio después de la campana final. Sus instrucciones, comprensiblemente, activaron a algunos de los profesores que podían escuchar lo que estaba diciendo. ¡Oye! ¡Oye!, gritó Presentnik mientras cruzaba la distancia entre donde estaban parados los dos grupos, levantando polvo a su paso. Estos niños acaban de pasar por el infierno, ¿y quieres golpearlos más antes de que tengan la oportunidad de recuperarse? ¿Qué tipo de hombre sin corazón eres? ¿Sus enemigos les darán tiempo para respirar?, preguntó Shirou. La mirada que le envió al maestro hizo que el héroe profesional retrocediera medio paso. Por supuesto que no.
A ellos no les importa si estás exhausto, fatigado o lesionado, lo verán como una oportunidad para aprovechar la situación. En ese momento, independientemente de tu condición, tienes que ponerte de pie y dale todo lo que tienes y más. Shirou sabía que su mensaje había sido recibido, pero sintió que necesitaba agregar insulto a la herida. Más ultra. Casi podía ver el tic de estilo anime aparecer en la frente de Present Mic cuando el lema de la escuela se usó en su contra. Afortunadamente, antes de que pudiera responder a la burla, el director Nisu habló y al hacerlo atrajo la atención sobre sí mismo. Si bien las palabras del señor Emiya suenan verdaderas, sé que el descanso y la recuperación son importantes para la comprensión de uno mismo. A veces, simplemente poder reflexionar sobre cómo uno progresó a lo largo del día es algo verdaderamente maravilloso por derecho propio. Sin embargo, sé que son adolescentes y, como tales, algunos de ustedes pueden o no haber tenido su parte justa de acción hoy. Si sienten que todavía tienen algo que demostrar, entonces los animo a unirse a Mr. Emiya en el gimnasio, donde Midnight supervisará los procedimientos. Sin embargo, esto es realmente opcional y Recovery Girl no revisará las lesiones sufridas en dicho ejercicio y tendrá que dejar que sus moretones, ronchas y cortes se curen en su propio tiempo. Puede considerarlos sus insignias de honor o horribles manchas en la piel, no importa. Confío plenamente en que el señor Emiya no usará métodos potencialmente letales para enseñar a aquellos de ustedes que se unan a él, pero también creo que no será fácil con ustedes. Ha sido advertido. Shirou no pudo evitar agradecer internamente al director por hablar cuando lo hizo y no fue lo suficientemente tonto como para usar un arma letal contra los escolares. Tosinai probablemente sería suficiente. Sin embargo, ahora quedaba la gran pregunta de cuántos de los que estaban frente a él serían lo suficientemente tontos como para luchar contra él. El resto del día escolar pareció prolongarse hasta que sonó la última campana, lo que indicaba que podían abandonar las instalaciones. Mientras tanto, Todoroki no tenía intención de abandonar los terrenos cuando el resto de la academia optó por irse a casa. Muchos de sus compañeros de clase 1 tenían la misma mentalidad. A Shirou ya se le había permitido ir al gimnasio para prepararse para el entrenamiento que iba a dar. Entrenamiento es la palabra subjetiva en esa declaración. Podía escuchar los chismes de sus compañeros mientras marchaban a su alrededor hacia el gimnasio. No le importaban sus divagaciones mientras se enfocaba en el objetivo que tenía delante. ¿Podría enfrentarse cara a cara con Emiya Shirou? Iba a averiguarlo de una forma u otra. Las puertas del gimnasio se abrieron, Asido fue quien abrió la entrada para revelar que Shirou ya tenía a su primer oponente parado frente a él. Si bien sorprendió momentáneamente a algunos de los que lo rodeaban, Todoroki rápidamente se dio cuenta de que esta era probablemente una forma en que los estudiantes de último año tenían la oportunidad de enfrentarse a uno de los mejores que la escuela tiene para ofrecer en un entorno semicontrolado. Él, junto con sus compañeros, entraron en el área tan silenciosamente como pudieron antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Aparte de los dos competidores y Midnight, solo asistieron otros dos estudiantes, probablemente amigos de la persona que había desafiado a Shirou. Sería interesante ver cómo alguien más, que aún no había visto a Shirou en acción, podría enfrentarse a él. O simplemente sería interesante, ya que numerosos gritos de conmoción resonaron a su alrededor cuando la persona que había desafiado a Shirou se encontró desnuda, con la ropa cayendo de su cuerpo sin previo aviso. Espero que hayas disfrutado. Para aquellos de ustedes que comentaron sobre la maldición de Gaewide, entiendo completamente de dónde vienen y espero que la explicación dada sea satisfactoria. Capítulo 14. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Si el momento inicial tenía la intención de sorprender a Shirou, tal sorpresa no apareció en sus rasgos. En lugar de una mirada de horror, simplemente había una sola ceja levantada con curiosidad. Su oponente, el estudiante de tercer año que se había presentado anteriormente como Mirio, solo pareció sonreír en respuesta. Si el chico esperaba una respuesta más grande o más dramática de Shirou, aparentemente ya no importaba. Fue un movimiento de apertura que Mirio había usado contra todos los compañeros de sparring por primera vez, obteniendo una ventaja psicológica incluso antes de que se lanzara un golpe.
Si Shiro había encontrado o no a alguien con una peculiaridad similar a la suya, Mirio no lo sabía. Lo que sí sabía era que prácticamente podía sentir su sangre hirviendo. La tensión en los pies de Shirou fue la señal inicial de que algo estaba a punto de suceder antes de que el creador del arma cargara hacia adelante, cruzando la distancia entre los dos competidores en un instante. En su mano, Torazinei rugió por el aire con la voluntad de infligir daño a la persona que tenía delante. El golpe dio en el blanco, pero hubo una sorprendente falta de arma en la carne que generalmente se producía cuando se conectaba un golpe. Muchos al margen solo podían mirar con curiosidad, pero en el medio, Shirou ya había obtenido algo de comprensión de la peculiaridad de Mirio. Mirio, sintiendo que ya había revelado demasiado, presionó a la ofensiva, su puño hacia atrás con su objetivo a la vista. Shirou reaccionó a tiempo, deslizándose ligeramente hacia la izquierda para evitar el golpe que amenazaba con incrustarse en su estómago. Observó cómo su ataque de represalia pasó por encima de la presa de Torazinei, pero no por su propio mérito, sino porque Mirio se hundió en el suelo. Le tomó solo un puñado de momentos a Mirio desaparecer por completo de la vista antes de que Shirou se balanceara detrás de él, ajustándose ligeramente al hecho de que Mirio estaba a varios pies del suelo. Al igual que su asalto anterior, Torazinei atravesó a Mirio, pero Shirou detuvo su ataque a mitad de camino, manteniendo el arma fija en el cuerpo de Mirio. El estudiante de tercer año aterrizó en el suelo y Shirou obtuvo la respuesta en el momento que requería. Solo cuando Mirio fue a atacarlo, permitió que Torazinei se deslizara fuera del cuerpo de Mirio. El ataque que se aproximaba de Mirio era doble por lo que Shirou podía decir. La mano que buscaba su cara era simplemente una distracción para el puño amartillado y preparado para golpearlo en el pecho una vez más. Ignorando los dedos a solo unos centímetros de sus ojos, Shirou conjuró su contador de lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, Mirio se sintió congelado por un brevísimo segundo cuando sus dedos en fase no necesariamente atravesaron los párpados cerrados, sino los ojos muy abiertos de Shirou, quien parecía haberse dado cuenta de que no tenía intención de cegar permanentemente a un compañero de estudios. Sin embargo, Mirio siguió adelante y lanzó su puño hacia adelante, esta vez logrando conectar con el torso de Shirou. Solo para retirar su mano en estado de shock y dolor, la sangre brotaba abiertamente de varios cortes desagradables que había recibido. Había pasado un tiempo desde que sintió tanto dolor, aunque no trató de dejar que la emoción se mostrara en su rostro. Los que estaban al margen solo podían mirar confundidos, en parte por lo que había sucedido y el ritmo de todo. Hasta ahora, la pelea completa no había durado más de 6 segundos y ya habían sucedido muchas cosas en un periodo de tiempo tan corto. Elaboraste armas debajo de tu ropa, dijo Mirio, después de haber descubierto lo que había hecho Shirou. No siempre eres intangible, tienes que concentrarte en qué parte de tu cuerpo quieres ser en un momento dado, replicó Shirou, tambaleándose levemente por el golpe que había empujado el acero que había fabricado en su abdomen. El chico podría dar un golpe que era seguro. Si bien los asistentes no pudieron escuchar las palabras, estaba claro que había algún tipo de entendimiento entre los dos combatientes. El siguiente choque fue claro como el agua. Una vez más, fue una demostración increíble de agilidad, habilidad y astucia, ya que Shirou hizo todo lo posible para tratar de derribar a un enemigo al que no podía golpear mientras su oponente intentaba tomar ventaja sobre un espadachín que estaba preparado para los golpes que venían de su mano. Puntos ciegos. Separándose momentáneamente, Shirou alteró su curso de acción cuando Torazinei desapareció de la vista. Mirio, al darse cuenta de que algo estaba pasando, se permitió deslizarse bajo la superficie una vez más, lo que obligó a su cuerpo a reaparecer varios pies detrás de donde estaba parado Shirou, esperando algún tipo de trampa. Lo que no esperaba ver era que su oponente no estaba en su línea de visión. Cuando sus pies tocaron el suelo, Mirio se dio la vuelta para proteger su espalda y ganar algo de ventaja para ver desde dónde lo atacaría Shirou. Una vez más, sin embargo, no vio nada. Una vez más, la sensación desconocida de dolor atravesó su cuerpo cuando una flecha golpeó su pie, agradecido de que la punta no hubiera atravesado su carne. Pareciera como si su oponente hubiera optado por no usar una rea inclinada, eligiendo usar uno con un extremo de goma.
Teniendo en cuenta la precisión con la que se disparó, Mirio sabía que había sido el objetivo de Shirou. Su oponente ya había utilizado los tiempos en que habían chocado para trabajar en varios puntos de ventaja. La mayoría de las personas, por la fuerza de la costumbre, apuntan al torso y la cabeza, dos de los principales objetivos. Si bien podía manipular su peculiaridad para permitir que los golpes pasaran gradualmente cuando sabía que venían, tener su peculiaridad activada permanentemente en su torso le impediría ver o oír nada. Se requería un momento perfecto para que él utilizara su peculiaridad al máximo. Sin embargo, sus pies, tan pronto como permitió que su peculiaridad fluyera a través de esa parte de su cuerpo, perdería el equilibrio y comenzaría a caer. Shirou había descubierto que cada vez que estaban parados uno frente al otro era un momento en que Mirio podía ser golpeado. Cambiando su mirada, Mirio miró por encima de él hacia donde Shirou colgaba a más de 10 metros en el aire, con un arco negro en sus manos y otra flecha aguzada y lista. Al soltar el proyectil, Mirio se hundió en el suelo debajo de él, ya que había calculado la cantidad de tiempo necesaria para caer y encontrarse junto a donde estaba Shirou. Fue una pequeña sorpresa que una vez que la luz fue aceptada una vez más en sus ojos para encontrar a Shirou frente a él, los dos descendiendo hacia el suelo. En ese breve momento en que Mirio había estado ausente de la vista, Shirou había cambiado de arma una vez más. El gigante de un arma era algo que enviaba escalofríos a través del sistema de Mirio. El garrote era casi del mismo tamaño que él y parecía ser una especie de híbrido entre un hacha y un garrote. Hecho a mano de piedra aparentemente sólida, Mirio se preparó, observando el arco de giro para ver dónde intentaría Shirou golpearlo con el arma. Sin embargo, no venía hacia él. Shirou se desplomó hacia abajo, haciendo una voltereta frontal completa y derribando el palo con toda la fuerza que pudo reunir. En el momento en que el arma golpeó el suelo, los resultados fueron instantáneos. Los que estaban al margen no podían hacer más que gritar de pánico y protegerse los ojos, mientras los escombros se enviaban en todas las direcciones posibles y se estrellaban contra las paredes del gimnasio. Mirio aterrizó en el suelo mientras el polvo se disipaba para descubrir la destrucción total que Shirou acababa de mostrar. El suelo estaba hecho jirones, pedazos del suelo sobresalían del suelo mientras severas grietas de más de medio pie de ancho se abrían camino hacia las paredes. Sin embargo, ese era solo el daño superficial. Mirio solo podía imaginar lo que había sucedido debajo del nivel del suelo. «¿Me tienes?», dijo tímidamente mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. «Voy a arriesgarme aquí», dijo Shirou mientras levantaba el arma colosal para que se asentara sobre su hombro. Cuando vas debajo de la superficie, la distancia, el momento y el ángulo tienen algo que ver con el lugar en el que te encuentras a continuación. Solo has tenido que preocuparte por las áreas debajo de la superficie que eran planas. Si te cayeras ahora y trataras de reaparecer cuando tu cuerpo teóricamente estaría donde estaba una grieta de espacio abierto, tu trayectoria cambiaría drásticamente. No estás muy lejos. Cuando desactivó mi peculiaridad y me muevo, hasta donde sé, solo se debe a que dos objetos de masa no pueden existir en un solo lugar, explicó Mirio. Con lo que le has hecho al campo de batalla, sinceramente dudo que pueda predecir con precisión dónde aparecería. ¿Te gustaría continuar?, preguntó Shiro. No, creo que me has dado suficiente en qué pensar, aunque si alguna vez deseas volver a entrenar, estaré más que feliz de ser tu oponente, dijo Mirio dándole a Shiro una sonrisa genuina. Muy bien, hasta que nos volvamos a encontrar, dijo Shiro cuando el arma masiva que había estado sosteniendo se desvaneció en la nada. Observó cómo Mirio se ponía la ropa de nuevo, para alivio de los que habían estado presentes. Shirou tuvo que admitir que la habilidad del estudiante era poderosa cuando se usaba correctamente, aunque el estado mental en el que tendría que estar constantemente habría tomado una cantidad increíble de tiempo para llegar al nivel en el que estaba. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Shirou mientras Mirio terminaba de vestirse. Por un par de segundos, Mirio no respondió considerando que había dado su nombre antes de que los dos comenzaran a pelear entre sí. Lentamente se dio cuenta antes de dar su respuesta. «Lemillón», declaró audazmente. «Lemillón», repitió Shirou. «Sí, el héroe que salvará a 1.000.000 de personas», dijo Mirio mientras apretaba el puño frente a su cuerpo, enfatizando su declaración.
La mejor de las suertes, dijo Shirou. Mirio le hizo un gesto de despedida antes de cruzar la desolación hacia la salida. Mientras Tamaki seguía a Mirio, Nejire observó un poco más. Ryuko, el héroe profesional con el que entrenó, le había pedido que obtuviera cualquier tipo de información que pudiera sobre el individuo que había luchado contra su compañero. Lo que había presenciado era algo a lo que se había mantenido absorta y su comportamiento burbujeante habitual se había visto silenciado por la hazaña que había visto. Cosas como la capacidad de saltar tan alto en el aire como lo había hecho Shirou sin una peculiaridad que lo impulsara de tal manera eran definitivamente cosas sobre las que Ryuko desearía estar informado. Con esos pensamientos en mente, dejó el gimnasio siguiendo a sus compañeros de tercer año. Ahora que se habían ido, Shirou dirigió su atención a sus compañeros de clase, muchos de ellos lo miraban de pie en medio del paisaje destruido. Entonces, ¿quién es el siguiente?, preguntó casualmente. Comprensiblemente, nadie estaba dispuesto a ir primero. El director Nisu se sentó en su silla, mirando las imágenes del gimnasio con las patas juntas debajo de la barbilla. Decir que lo que estaba viendo era sobresaliente era decirlo a la ligera. También en la sala se encontraba un gran número de profesores de la escuela que habían ido en ayuda de los estudiantes de primer año cuando habían sido atacados solo para llegar a la escena demasiado tarde. El chico tiene algo de poder, comentó Snipe, analizando el daño causado al establecimiento. Cementos asintió con la cabeza, ya preparándose para reparar el daño que se había hecho. Creo que es decirlo a la ligera, dijo Ectoplasm mientras se rascaba la mejilla. La fuerza necesaria para hacer frente a ese nivel de daño es algo que no debería ser posible para alguien con su peculiaridad. Lo que significa que lo hizo solo con fuerza bruta, afirmó Snipe. Fuerza bruta, la capacidad de reaccionar ante las situaciones difíciles que se le presentan y adaptarse en consecuencia, increíbles ráfagas de velocidad y ni siquiera hemos llegado a su peculiaridad, enumeró Nezu mientras la cámara mostraba a Kirishima dando un paso adelante para desafiar. En esta etapa, si tuviera ganas de irse por su propia voluntad, no creo que tengamos la capacidad de detenerlo. Pero todo podría. No está aquí todo el tiempo, dijo Nezu mientras se alejaba del monitor. La pregunta es cómo lo mantenemos aquí. Fue forzado aquí sin voluntad propia y, aunque las autoridades lo buscarán, podría defenderse si así lo deseara y solo quizás los 30 mejores héroes podrían detenerlo. ¿Deberíamos aumentar nuestra seguridad?, preguntó Snipe. No, eso haría demasiado obvio que los estamos observando, dijo Nezu. No me atrevo a instalar cámaras vigilando sus alojamientos por temor a que los descubran y eso pueda dispararlos. Tener a un dog haciendo controles perimetrales debería ser suficiente por el momento. Bueno, teniendo en cuenta que no hay registros escolares para él, deberíamos ofrecerle algo de consejería peculiar, sugirió Cementos. No creo que sea una buena opción, dijo Nezu, temiendo la idea de que uno de sus empleados intentara hablar con Shirou sobre cuándo y dónde usar su peculiaridad. No, por ahora creo que es mejor esperar y observar, actuar en consecuencia cuando sea el momento adecuado. Además, no podemos concentrarnos en un solo estudiante cuando se acerca el festival deportivo. ¿Y qué le impide acabar con la competencia?, dijo Snipe, señalando el monitor donde Shirou había despachado con éxito a Kirishima con facilidad antes de hacer señas al siguiente estudiante para que diera un paso adelante. Los miembros de la facultad vieron acercarse a Midoriya, el chico de cabello verde avanzaba nerviosamente antes de pararse frente a Shirou. Hubo un breve intercambio de palabras, Shirou dijo algo que pareció hacer que Midoriya entrara en acción. Fue casi cómico, como Shirou esquivó los primeros 3 golpes con facilidad, y en el cuarto golpe simplemente extendió su pie, haciendo que Midoriya tropezara con él. Había una buena posibilidad de que el niño pudiera haber mantenido el equilibrio hasta que Shirou le dio un empujón moderado con la punta del arma no letal que sostenía. Midoriya cayó al suelo y cuando se giró, la punta del Shinai de entrenamiento se encontró presionada contra su pecho, justo donde estaba su corazón. Shirou, habiendo hecho su punto, volvió su atención hacia donde se encontraban el resto de sus compañeros, indicando al siguiente que se acercara a él.
Cuando Momo se adelantó, los miembros del personal pudieron entender que este no era un ejercicio de entrenamiento para Shirou, pero él estaba señalando las fallas más obvias en los planes de ataque de sus oponentes. Algo me dice que no hará todo lo posible en el festival, comentó Nezu, esperando que sus creencias fueran correctas. Shirou llevó los platos vacíos al fregadero, él y Rin habían terminado su cena de la noche. El sol se había puesto hacía mucho tiempo y su tarea del día había terminado, tan ridículo como era hacer la tarea, aunque les ayudó a aprender más sobre el mundo que los rodeaba, pero Shirou pudo ver una mirada en los ojos de Rin, informándole que había algo que deseaba discutir. Dejando los platos vacíos y optando por limpiarlos más tarde, Shirou regresó a la mesa donde descansaba Rin, con una mano sosteniendo su cabeza, mientras su codo descansaba sobre la parte superior de madera. ¿Sabes que se acerca un festival deportivo? Ella preguntó. Es la primera vez que lo oigo, dijo Shirou mientras se arrodillaba. Lo entiendo, no es el carnaval deportivo de la escuela estándar. Exagerar es decirlo a la ligera, dijo Rin. Hoy nos mostraron el evento del año pasado en clase, y es esencialmente una plataforma para que todos muestren sus habilidades. Cuanto más llamativo sea tu conjunto de movimientos, mayor será la oportunidad de que un profesional te identifique. Es básicamente un evento promocional gigante organizado como un festival. Está bien, ¿y qué quieres que haga?, preguntó Shiro. No es tanto lo que quiero que hagas, sino lo que vas a tener que hacer, dijo Rin mientras se sentaba con la espalda recta. Tienen una tradición en la que el estudiante de más alto rango tiene que dar un discurso de apertura. Sí, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que te conozco, Shirou, dijo Rin, con los ojos afilados. Sé que, dada la oportunidad, dirás algo que irritará a todo el mundo hasta el punto de convertirte en la persona más odiada del planeta. Shirou permaneció en silencio pero no descartó la idea de que esa era una posibilidad clara. Entonces, con su ayuda para asegurarnos de que al menos suene como usted, vamos a pasar la noche trabajando en lo que va a decir para asegurarnos de que no nos linchen en la calle. Nosotros. Así que también estás participando en el evento, dijo Shirou recogiendo la única palabra utilizada. Por supuesto, dijo Rin mientras se colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Tengo mi propia agenda en este momento. Shirou ni siquiera estaba sorprendido. Las siguientes 2 semanas pasaron más rápido de lo que cualquiera en la clase 1 podría haberse dado cuenta. Entre las clases y el entrenamiento extracurricular que hacían con Shirou casi a diario después de que terminara la escuela, el tiempo parecía pasar volando. Decir que la mayoría había mejorado sería una mentira descarada en la superficie. Ninguno de ellos podía decir que había presenciado una mejora en sus batallas contra Shirou, pero todo había sido una buena experiencia de aprendizaje sobre la diferencia entre dónde estaban ahora y cuál era su objetivo final. Una cosa que el entrenamiento por el que habían pasado fue sorprendentemente útil fue que ya no tenían miedo al fracaso. La naturaleza casi repetitiva de ser golpeado y luego obligarse a levantarse y hacerlo una y otra vez era algo con lo que no habían contado particularmente. Fue un acertijo incómodo para los profesores, cuando durante las sesiones prácticas los estudiantes que sufrieron la pérdida parecían aprender más de cómo habían fallado que de aquellos que tuvieron éxito. En un puñado de ocasiones, los miembros del personal docente habían escuchado conversaciones sobre cómo los estudiantes habían sentido que estaban tan cerca de un gran avance, si eran un poco más rápidos, un poco más inteligentes o incluso un poco más preparados mentalmente, podrían durar más. No estaban enfocados en ser capaces de superar el obstáculo frente a ellos. Comprensiblemente, esta mentalidad había alterado algunas plumas y uno de los maestros había entrado y exigido que Shirou dejara de hacer lo que estaba haciendo. Present Mic había presentado el desafío y Shirou había instruido a la clase que esperara afuera mientras los dos hablaban como adultos. Desde afuera del edificio, escucharon los destructivos gemidos que Present Mic podía producir durante 12 segundos antes de que se quedara en silencio y un minuto después, salió del gimnasio, agarrándose el brazo derecho mientras caminaba con una cojera notable y con razón luciendo avergonzado. Mientras se dirigía a ver a Recovery Girl. Sorprendentemente, después del encuentro con Present Mic, Shirou alteró un poco su entrenamiento.
Cuando un estudiante era derribado, tenía que hacer 20 flexiones antes de volver a unirse a la fila. Un pequeño cambio, pero un cambio al fin y al cabo. Una pequeña alarma saltó en la sala donde se encontraban reunidos los alumnos del 1A, indicando que era la hora. Para algunos fue en ese momento cuando los nervios comenzaron a estallar. Sin embargo, la primera persona en moverse fue donde todas las miradas se posaron. Shirou salió de la habitación y fue rápidamente seguido por el resto de la clase. La caminata detrás de él fue más que un poco simbólica, ya que lo vieron marchar sin dudarlo. Se obligaron a recordar que esta era su oportunidad de mostrar de lo que eran capaces frente a una audiencia. El mundo sabía de lo que era capaz Shirou, ahora era el momento de mostrar lo que podían hacer. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 15. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Los gruñidos de Bakugo eran inaudibles en comparación con el rugido de la multitud que los rodeaba. Habían obtenido el POV más grande que legítimamente se les había dado. No importaba que Present Mic estuviera vendiendo sus logros hasta el momento, las masas no lo sabían, pero habían venido a verlos de todos modos. Eran los alumnos premiados del año. Mitad y mitad bastardo, ojos de mapache, pelo de mierda, 4 ojos. Todos podrían haber sido guijarros en su camino hacia la grandeza, pero se habían abierto camino para estar a su lado por encima de todos los demás que pudieron haberlo intentado. Eran lo mejor de lo peor y merecían ser reconocidos por eso. Luego estaba Shirou. Aparte del mitad y mitad bastardo, él era el único que no había ido a que Shirou les entregara el trasero una y otra vez. Eso no significaba que hubiera estado sentado sin hacer nada con su tiempo. Se había encontrado presionándose a sí mismo, más fuerte que nunca antes. Durante años había sido adorado con la creencia de que quienes lo rodeaban lo empujaban hacia adelante. Ahora se dio cuenta de que debería haberse esforzado más. Bakugo sabía que estaba en la cima de las oportunidades que se había dado a sí mismo, de eso había pocas dudas. El problema era que no había perseguido ciertas oportunidades que no sabía que existían. Pasar su juventud presumiendo de cómo iba a ser el mejor cuando no pasó ese tiempo trabajando para convertirse en el mejor. Sabía que las últimas 2 semanas de intenso entrenamiento solo habrían acortado un poco la distancia, pero era un comienzo. Y un comienzo era tan bueno como cualquier cosa. Ahora la representante estudiantil, Emiya Shirou. La multitud no lo aplaudió tanto como lo haría con cualquier otro estudiante, y Shirou estaba más que consciente de ello. Sabían quién era, de lo que era capaz, y podía ver a los asistentes susurrando entre ellos. Afortunadamente, en última instancia, no le importaban las opiniones de las masas, pero tenía un guión que seguir y sabía que desviarse traería más problemas de los que valía la pena. Subiendo al podio, sus ojos encontraron a Rin entre la multitud de estudiantes de estudios generales. También se las había arreglado para encontrar una pequeña pancarta entre la multitud con su nombre pegado en ella. Parece como si algunos de los estudiantes que habían optado por no competir hubieran decidido apoyarla, ya sea por manipulación o por su encanto. Él no se preocupó. Nunca antes había tenido problemas con la gente que la colmaba de apoyo, así que, ¿por qué sería diferente en otro mundo? Permitiéndose exhalar un poco, Shirou recordó lo que él y Rin habían preparado y hablado. Damas, caballeros, héroes, civiles, comenzó. Sus palabras hicieron que todos los que miraban se quedaran en silencio. Hizo una pausa por varios momentos antes de anunciar el grupo final de personas para las que estaba destinado este discurso, y villanos. Esa sola palabra provocó que un murmullo de descontento se extendiera por la arena, pero no afectó a Shirou mientras continuaba. Estamos reunidos aquí ante ustedes hoy para competir unos contra otros para su entretenimiento. Estoy seguro de que disfrutarán de que los niños se lastimen solo por tratar de mostrar de lo que son capaces. Nos lanzaremos contra lo que sea. Hay obstáculos en nuestro camino y si alguien va a mutilarse, o tal vez incluso a suicidarse, bueno, eso es diversión, supongo. Aquellos reunidos ante ustedes son los futuros héroes de este mundo, y si lo que he dicho ya ha puesto en duda sus nervios, entonces deberían renunciar a su derecho a estudiar aquí con efecto inmediato, declaró Shirou.
El valor y la determinación son una necesidad en esta línea de trabajo, e incluso aquellos que se han inscrito en otros cursos deben estar preparados para las consecuencias del fracaso. No todas las misiones tienen éxito, y nunca es solo el que falló el que tiene que lidiar con las consecuencias. Estas cargas no son lo que los adolescentes pueden siquiera comenzar a comprender, ya que los medios solo muestran cómo el héroe salva el día valientemente. Nunca tenemos una mirada profunda a la psique, para averiguar qué queda de la persona que pasa todos los días en el centro de atención, sabiendo que sus éxitos les darán fama, mientras que sus fracasos los lincharán en las calles. ¿Obtendremos éxito en el futuro o sucumbiremos a la voluntad de la sociedad? Finalmente, los dejo con una pregunta final para la que sé que todos tienen una respuesta. ¿Qué es un héroe? Para mí, un héroe es alguien cuyo nombre quedará grabado en la leyenda. La historia recordará a un verdadero héroe no por la cantidad de subordinados debajo de ellos, o el hecho de que pasaron tiempo con aquellos que los adoraban. No serán los más famosos ni los más buscados. Los verdaderos héroes serán recordados por el hecho de que nunca rescataron a nadie por el dinero o la gloria, sino simplemente porque era lo correcto. Dijo su parte final. Shirou se alejó del micrófono por el que había estado hablando y bajó de la plataforma. Sus pasos por el puñado de escaleras casi resonaron en comparación con el silencio que llenó la arena. Las palabras que había dicho resonaron en la multitud hasta el punto de que casi tenían miedo de susurrar sus opiniones a los que estaban a su lado. No fue una verdadera sorpresa que estuvieran callados. Había picado el nido de avispas en cierto sentido. Los civiles de este mundo se sentían seguros porque había una sobresaturación de héroes que patrullaban las calles y la ayuda podía llegar en cuestión de minutos. Sin embargo, el hecho triste del asunto era que a veces esos pocos minutos que le tomó al héroe llegar ya significaban que era demasiado tarde. Está bien, dicho esto, comenzó Midnight, un poco desconcertada por lo que acababa de escuchar, pero haciendo todo lo posible para seguir adelante. Es hora de pasar a nuestro primer evento. Las preliminares como se conocen mejor. La primera ronda de este año es una carrera de obstáculos. Es una carrera entre las 11 clases con la carrera haciendo un anillo de casi 4 kilómetros alrededor de este estadio. Cantamos sobre la libertad en el campus, así que eres libre de hacer cualquier cosa mientras permanezcas en el campo. Midnight sintió que hacía una pausa al final de su declaración, lo que le impedía decirles a los niños que se cuidaran. Era algo que nunca hubiera contemplado de antemano, pero el discurso de Shirou incluso había enviado sentimientos fríos a lo más profundo de su alma. Todavía recordaba cuando era una estudiante de tercer año aquí en la academia y estaba haciendo una pasantía con Purple Ignis antes de su graduación, cómo había trabajado codo con una estudiante de segundo año a la que había llamado amiga, y cómo todo había ido tan terriblemente mal. Sacudiendo la cabeza ligeramente, se concentró en el comienzo de la carrera de obstáculos donde los estudiantes se habían apiñado uno detrás del otro, acercándose lo más posible al comienzo. Cuando se encendió la primera luz, gritó, en sus marcas. Comienzo. En la apertura del evento, los que estaban en la parte trasera del grupo observaron con un leve entretenimiento mientras los que estaban al frente hacían todo lo posible por pasar por la estrecha abertura. Aquí era donde Shirou y Rin se habían encontrado, sin ninguna prisa real por abrirse paso al frente de la multitud. No fue sorprendente para Shirou descubrir que varios de sus compañeros habían elegido el mismo curso de acción. Aparentemente, varios de ellos habían aprendido en las últimas 2 semanas a no avanzar sin un plan. Al menos estaban tomando algo de sus lecciones. Su paciencia fue bien recompensada con Todoroki tomando la delantera y al hacerlo, congelando el campo debajo de él y atrapando a aquellos que habían pensado en comenzar temprano. Aquellos que tuvieron la suerte de no tener los pies pegados al suelo, tuvieron que sufrir la humildad que conlleva caer de cara al suelo, con los pies mal preparados para el cambio en la fricción de la superficie. Así que ese fue el acto de apertura, dijo Rin mientras saltaba, mucho más alto de lo que cualquiera tenía derecho, y aterrizaba con gracia en la puerta de salida. Shirou se unió a su lado solo un momento después.
Prestaron poca atención a las masas que se amontonaban debajo de ellos, trepando unos sobre otros en un intento de adelantarse al resto. Era la forma más sencilla de eliminar a los mal preparados. Mitnick dijo que cualquier cosa estaba lejos, agregó Shirou. Si caen en el primer obstáculo, eso solo muestra dónde están. La atención de Shirou se desplazó ligeramente hacia donde sus compañeros de la clase 1 avanzaban, siguiendo a Todoroki hacia el siguiente obstáculo. Oh, son esas cosas otra vez. Por esas cosas, Shirou se refería a las gigantescas máquinas que se interponían en el camino de aquellos que habían llegado al frente de la manada. Los oídos de Shirou se animaron, escuchando a un estudiante gritar que había demasiados para pasar. Eso para él sonaba como un buen calentamiento, ciertamente no era un desafío, pero proporcionaría algo de entretenimiento. Todoroki miró el segundo obstáculo y la caída que rodeaba el puñado de plataformas seguras. La cuerda que colgaba entre los pocos refugios difería mucho de un lugar a otro, lo que significaba que tendría que elegir qué caminos tomar con cuidado. Bueno, eso fue fácil, dijo una voz femenina detrás de él, Todoroki ligeramente sorprendido al pensar que había tenido una gran brecha entre él y el resto del campo. Volviéndose para mirar por encima del hombro, Todoroki vio a Shirou acompañando a dicha mujer, una a la que recordaba levemente haber luchado junto a Shirou hace algún tiempo. ¿Qué es lo siguiente?, preguntó Shirou mientras se paraba al lado de Todoroki. No había señales de que estuviera exhausto por haber alcanzado el liderazgo con aparente facilidad. No es que Todoroki encontrara esto sorprendente en lo más mínimo. HMMPH, se burló Rin, ignorando los sonidos de las explosiones y el desastre que llovía detrás de ella mientras el resto de su nivel de año hacía todo lo posible para abrirse camino a través del infierno robótico. Sin pensarlo dos veces, saltó hacia adelante, el abismo no la aterrorizaba en lo más mínimo. A primera vista, Todoroki pensó que tales acciones imprudentes conducirían al desastre y ya estaba preparando alguna forma de atrapar al estudiante de estudios generales. Sin embargo, sus pensamientos llenos de miedo eran injustificados. Rin cruzó la brecha con la más simple facilidad, aterrizando antes de saltar una vez más en un movimiento fluido, cruzando la oscuridad sin ningún temor por lo que había debajo de ella. Antes de que Todoroki pudiera permitir que se filtrara algún tipo de sorpresa, solo pudo ver cómo Shirou cruzaba la brecha sin dudarlo, aunque tomando un camino ligeramente diferente al que estaba tomando su compañero. Un pensamiento momentáneo de pánico vino a la mente de Todoroki mientras se preguntaba si el estudiante de fabricación de espadas sabotearía a los que estaban detrás de ellos y cortaría las cuerdas que conectaban las plataformas. Afortunadamente, parecía que los temores estaban fuera de lugar. Shirou parecía no tener necesidad de destruir las esperanzas de los que estaban detrás de él. Mordiéndose el interior de su labio, Todoroki se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo simplemente mirando el obstáculo frente a él y comenzó a avanzar. Con humor, se preguntó si Endeavor estaba teniendo un aneurisma al verlo ser superado tan fácilmente. El primer lugar es para Tosaka Rin del Departamento de Estudios Generales, seguido de cerca por Emiya Shirou en el segundo lugar. Los dos completaron el tercer obstáculo mientras muchos todavía luchan por superar el segundo. Realmente están mostrando la diferencia de fuerza aquí. El comentario de Present Mic hizo que muchos de los estudiantes fuera del 1A entrarán en pánico al darse cuenta de que dos de los lugares codiciados ya habían sido reclamados. Para aquellos que estudiaron junto a Shirou, simplemente no se sorprendieron en lo más mínimo por este resultado y simplemente optaron por seguir adelante. Midoriya se aferró con fuerza a la cuerda que estaba atravesando. El gran trozo de chatarra que había tomado del primer obstáculo colgaba de su espalda y lo pesaba como si tratara de arrastrarlo a las profundidades. En su mente aún podía recordar la conferencia que All Might le había dado, sobre cómo esta era su oportunidad de mostrarle al mundo que estaba aquí. No sabía muy bien cómo iba a hacerlo en esta etapa, pero sabía que si se le presentaba una oportunidad, tendría que aprovecharla. Luchó por subir a la plataforma a la que acababa de llegar y sobre sus manos y rodillas pudo ver que aún necesitaba cruzar 2 espacios más para llegar al final de este obstáculo.
A juzgar por la cantidad de personas delante y detrás de él, Midoriya dedujo que estaba más o menos en el centro del campo, lo que teniendo en cuenta que aún tenía que hacer uso de su peculiaridad no era un lugar terrible para estar. Sin embargo, un grito familiar cercano llamó su atención. No pudo evitar ver cómo el equilibrio de Ochako flaqueaba y ella caía, sus dedos se presionaban rápidamente entre sí para frenar considerablemente su descenso. Flotaría allí y se elevaría un poco, pero lo más probable era que no pudiera alcanzar la cuerda de la que se había caído. Midoriya sabía que no podía mantener la compostura por mucho tiempo sin tener náuseas y caer, sin embargo, más abajo en la oscuridad se extendía el pozo. Si bien podría haber sido completamente seguro con una red o algo similar preparado para atrapar a un estudiante que cae, Midoriya no lo vio de esa manera, vio a alguien en peligro. Su mente se aceleró mientras tomaba el gran trozo de chatarra de su espalda y usaba el cable que tenía el acero colgando de su espalda para atar el metal a sus pies. Empujándose para ponerse de pie, Midoriya miró la cuerda frente a él y la figura de Ochako que caía y que visiblemente comenzaba a sentirse un poco mareada. Luego saltó. Midoriya no permitió que el miedo entrara en su mente mientras sus manos se aferraban al antiguo dispositivo de equilibrio y empujaba sus pies hacia abajo tan fuerte como podía, el metal conectado a él cortaba la cuerda con facilidad. Cayó, su agarre en la cuerda era sólido mientras sus ojos se enfocaban en el objetivo que tenía delante. Agarrarse. Gritó, su voz llegando a Ochako quien vio la cuerda venir hacia ella. Liberó su peculiaridad con precisión de tiempo, agarrándose de la cuerda que se balanceaba hacia ella y permitió que el movimiento la empujara hacia el pilar cercano. En la parte inferior de la cuerda, Midoriya había esperado este momento mientras inclinaba las piernas y clavaba el borde afilado de la hoja de metal directamente en el pilar, creando una plataforma para que él se parara. Su movimiento lo obligó a rebotar contra la pared con bastante dolor, pero se concentró en cambio en la forma de Ochako sobre él. La chica había logrado mantener su agarre en la cuerda. Al ver que Midoriya estaba de pie debajo de ella, Ochako comenzó el lento descenso, subiendo una mano tras otra paso a paso. El resto de la competencia parecía pasar sin darse cuenta del desarrollo que estaba ocurriendo debajo de ellos. No pasó mucho tiempo antes de que Ochako encontrara la seguridad de los brazos de Midoriya, el chico se congeló momentáneamente por el hecho de que había una chica en sus brazos antes de concentrarse en lo que necesitaba. ¿Estás bien?, preguntó, tartamudeando un poco. Sí, gracias, dijo Ochako, un poco desconcertada porque, a pesar de estar tan abajo en el pilar, aún no podía ver el fondo debajo de ella. No tenías que salvarme. No, lo hice, fue lo correcto, dijo Midoriya al darse cuenta de que, si bien pudo haber desperdiciado sus posibilidades de superar la carrera de obstáculos, había tomado la decisión correcta en general. Las palabras de Chirou de antes resonaron en su mente en ese momento mientras se preguntaba cuántos héroes profesionales habrían hecho lo mismo si hubieran visto la situación que él tenía. Mientras tanto, Ochako estaba ligeramente en pánico, preguntándose por qué había optado por bajar por la cuerda y por qué había elegido bajar en lugar de subir hacia arriba y darse una oportunidad de victoria. Sin embargo, incluso si tuviera que asegurar un lugar, sintió que no lo habría merecido después de haber sido salvada por alguien que no pudo llegar al final por sí mismo. Mientras tanto, Midoriya estaba haciendo planes. Utilizando One for All, podría lanzar fácilmente a Ochako hacia el final del segundo obstáculo y darle a la niña la oportunidad de continuar. No podía usar toda la fuerza de la que era capaz, tal poder haría que el estudiante saliera volando del estadio. No, tendría que usar una parte de su fuerza, la cantidad más pequeña que enviaría a Ochako en la dirección correcta a una velocidad en la que ella podría flotar hasta un lugar seguro. ¿Cómo está tu estómago?, le preguntó a la niña en sus brazos, situación que todavía estaba causando que la temperatura de su cuerpo subiera. Un poco mareado, pero nada que no haya podido manejar antes, admitió Ochako. ¿Qué tienes en mente? Te voy a tirar allá arriba, declaró Midoriya. Necesitaré que optimices tu peculiaridad para ajustar tu aterrizaje, pero puedes lograrlo. Midoriya, dijo Ochako en voz baja, encontrando difícil creer que incluso en esta situación el chico que la sostenía todavía estaba tratando de encontrar una manera de ayudarla.
Antes de que pudiera comenzar a decirle qué hacer, ella lo detuvo antes de que comenzara su perorata. No lo hagas. Ha pasado demasiado tiempo, no lo lograré. Todavía podrías. Deku, dijo, usando el nombre que él le había dado permiso para usar. Vamos a esperar aquí, ¿de acuerdo? Midoriya parpadeó varias veces mientras se preguntaba por qué Ochako optó por no continuar, sino que simplemente asintió con la cabeza en señal de aceptación. Si ella simplemente quisiera esperar el resto del tiempo aquí en sus brazos entonces. La oscuridad cubrió el tono rojo de su rostro. All Might observó, esperando la siguiente parte de lo que iba a suceder. Los valientes esfuerzos de Midoriya probablemente pasaron desapercibidos para la mayoría de los asistentes, pero sus acciones no habrían pasado desapercibidas para aquellos que contaban. Gran parte de la audiencia eran miembros de la comunidad de héroes, que buscaban estudiantes potenciales para realizar prácticas. Si bien el estudiante de primer año, que llegó al torneo en la primera posición, siempre fue el que atrajo más atención, los profesionales siempre buscaban algo con lo que pudieran trabajar. Ignorar el objetivo de salvar una sola vida, era admirable y algo que seguramente se tomaría en consideración. Aunque ni una sola vez durante la presentación, Midoriya utilizó su peculiaridad. Si esto funcionaría en su beneficio o no, era difícil de decir, ya que técnicamente no había mostrado nada más que su determinación de ayudar a los necesitados. No recibiría muchas propuestas, pero sin duda habría algunos que vieron el potencial. Técnicamente, no era la forma en que él anunciaba que estaba aquí, pero aún así era una forma. Los 42 en la parte superior se han ganado el derecho a avanzar. Anunció Midnight. Los nombres de aquellos que habían llegado al segundo obstáculo se mostraban en la pantalla detrás de ella. 42 parece un número tan extraño, dijo Rin mientras Midnight continuaba con su perorata. No sé cuántos estudiantes hay en nuestro año a lo largo de las clases, tal vez sea divisible por 42, dijo Shiro ofreciendo una respuesta a la pregunta no formulada. Tan improbable como suena, podrías estar en algo, dijo Rin casualmente mientras Midnight anunciaba que la próxima conquista sería una batalla de caballería. No pienses ni por un segundo que te estoy cargando. No soñaría con eso, se rió Shiro mientras miraba momentáneamente al resto de la competencia. Tan entretenido como sería tener a Rin sentada sobre sus hombros durante todo el combate, existía la posibilidad de que ella cayera desde allí y los dos quedarán descalificados. Así que necesitaba encontrar a alguien dispuesto a unirse a ellos que no los retrasara. Con la excepción del primer lugar cuya cabeza vale 10 millones de puntos. Exclamó Midnight, vendiendo lo valiosa que era la posición de liderazgo. Junto con cuanto de un objetivo posterior ahora era. ¿Qué? Gritó Rin en estado de shock cuando todos los ojos se volvieron hacia ella. Mientras tanto, Shiro se rió entre dientes por el giro de los acontecimientos y ahora tenía que tratar de averiguar quién estaría dispuesto a unirse a su equipo con el hecho de que todos los demás los estarían persiguiendo. Espero que hayas disfrutado.